Bueno, también saludamos a Eliana. No sé cuál de las Eliana es, pero todas las que conocemos son buenas, ¿eh? Así que le enviamos ahí un saludo. Después, si quiere decir algo, Eliana, también estamos para escucharle. Y bueno, y hermanos, hoy vamos a tener nuestro mensaje aquí en Primera de Reyes, el capítulo 19. Si pueden buscar ahí en sus Biblias, Primera de Reyes, capítulo 19. Y vamos a leer ahí en principio, desde el versículo 4 al 7. Primera de Reyes, entonces, capítulo 19, versículo 4. Aquí nos va a hablar este pasaje acerca de Elías. Y dice así la palabra de Dios. Dice, y hablando de Elías, dice que él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Y entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te espera. Este pasaje, hermanos, a través de muchos años, pude sacar diferentes lecciones para mi vida, compartirla en los púlpitos. Tiene realmente enseñanzas muy ricas esta porción que les he leído, pero hoy quiero usarla sin entrar en profundidad para hablarles acerca del tema cuando nos visita el desánimo. Yo creo que todos conocen esa palabra, desánimo. Yo creo que todos han experimentado esa palabra, desánimo, y seguramente todos han convivido algún tiempo con esa palabra, con la palabra desánimo. Aquí estamos con un hombre poderoso. La Biblia le llama el profeta de fuego. Muchas veces durante su tiempo de predicador, fuego descendió del cielo para respaldar el trabajo espiritual, su estilo de predicación. Él es reconocido como uno de los profetas mayores en la historia de Israel y fue un hombre que no conoció la muerte. Él fue llevado en un torbellino con carros de fuego, con caballos de fuego, fue llevado al cielo mismo. En los días del Nuevo Testamento, él aparece junto a Moisés en el monte donde estaba Jesús y 4 de los apóstoles. Eso como para dar una pincelada de lo importante que era este hombre. Era un hombre muy valiente y él le tocó enfrentar casi un total de 900 falsos profetas, entre los que representaban a la diosa Acera y a los que representaban al dios Baal, ídolos, y a todos los profetas los enfrentó y los mató él solito. Pero ahora había entrado en una crisis emocional, porque luego la reina Jezabel decidió perseguirlo y haciendo un juramento de que le iba a cortar la cabeza. Así que él salió corriendo por el desierto y de acuerdo a los cálculos que podemos hacer, él corrió como 90, casi 100 kilómetros sin parar por el miedo que tenía.
hasta que descubrió este árbol que se llama enebro, y allí se echó a la sombra y en ese lugar se quedó profundamente dormido. Pero antes de dormirse, él tiene una conversación con Dios y él le pide a Dios que le quite la vida. Él le dice eso en el versículo 4. Le dijo: Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. La primera lección, hermano, que quería compartirles es que muchas veces en nuestra vida el desánimo llega después de un gran éxito. En la Biblia muchas veces sucede eso. David, después de haber vencido al oso, al león, al gigante Goliat, también a él le entró el desánimo y estuvo ahí encerrado en una cueva que se llama Adulam. Jonás, después de haber predicado y haber visto la mano de Dios salvando a los ninivitas, entonces Jonás se puso debajo de una calabacera y también le pidió a Dios que le quite la vida. Y así vamos a encontrar el caso de mucha gente que después de un gran éxito viven una gran frustración, un gran estado de desánimo. Y si a estos hombres les sucedió eso, nosotros tenemos que prepararnos, porque el desánimo muchas veces va a golpear la puerta de nuestras vidas. Cuando hablamos de desánimo, la Biblia se refiere a una persona que está falto de fuerzas, es decir, alguien que no tiene aliento para avanzar, no tiene ningún deseo de ir hacia adelante. La Biblia, cuando habla de desánimo, está hablando de un sentimiento que paraliza. Uno está dominado por el desánimo, gobernado por el desánimo, está paralizado, no puede ir un paso adelante. Y muchas veces el desánimo se manifiesta cuando no tenemos metas en nuestra vida. Le preguntamos a alguien cuál es la meta en su vida, cuál es el objetivo más importante, y no lo tiene, no tiene fuerzas. Cuando hablamos de desánimo en nuestros días, estamos hablando de gente que tiene ilusiones muertas, es decir, nada le entusiasma, nada le motiva en su vida. El desánimo se manifiesta en personas que siempre están cansadas, todo el tiempo está cansado. Y usted se pregunta, ¿cuándo tendrá algo de energía para hacer algo? Porque el encuentro de mañana está cansado, el encuentro en la tarde está cansado, en la noche en la reunión se duerme, están cansados. Y a veces eso es el motivo del desánimo. La palabra desánimo en la Biblia está relacionada con el desmayo. Pablo le escribió a los corintios y les dijo: teniendo nosotros este ministerio, hermanos, el creyente no puede desmayar, tiene que estar siempre cuando el puerta de su casa no lo deje convivir mucho tiempo, de hospedaje al desánimo por mucho tiempo. En su vida, el desánimo, en términos más modernos, habla de un bajón anímico. El desánimo anda siempre de la mano con el decaimiento, con la pérdida de motivación. Tengo un ánimo que matan, dicen algunos, porque están muertos, desmotivados. El desánimo nos toca a cualquiera de nosotros, y varios de los mensajes que yo prediqué este año lo estuve anunciando, que esos mensajes, distintos temas que fui tocando, fui anunciando que esos a Dios los puso en mi camino para luchar contra el desánimo, porque este año, desde que comenzamos, el desánimo ha sido el modo con el cual el diablo más me ha atacado. El desánimo
muchas veces nos pone en un estado de pecado. No puedo siempre desanimado, puedo estar unas horas, puedo estar un día, 2 días, pero ya tengo que como un resorte ponerme de pie y volver a la actividad. El Hijo de Dios, una vez que es víctima del desánimo, se pone de pie y pone las manos en el arado y va hacia adelante y pone de pie y toma la cruz de Cristo y le sigue y se pone de pie y sigue la... Amén. Maestro, no le dé tiempo de hospedaje al desánimo, hermano, porque donde el desánimo toca nuestra vida nos va a afectar. Yo lo defino como si fuera una vacuna inventada por el diablo, y el diablo nos inyecta el desánimo, y el desánimo se instala principalmente en nuestra mente, y desde nuestra mente nos ataca, desde nuestra mente nos lastima. Eso es lo que hace el desánimo. Yo veo que es el arma que el diablo usa con más frecuencia contra todos los cristianos. El desánimo se puede ver cuando un esposo, ya su esposa ni le llama la atención, ya ni le da la hora. Cuando un padre no se divierte con sus niños, no sonríe con sus niños, es porque el desánimo está haciendo su estrago. Cuando una persona anda en el trabajo como un sonámbulo, como un zombie, es porque es una persona afectada por el desánimo. Cuando una persona se siente como una momia paralizada en el sarcófago, esa persona está afectada por el desánimo. Cuando alguien se mira en el espejo y nota que su rostro asusta, y se da ganas de gritarle, Lázaro, ven fuera, porque parece que uno está en el nicho, está como muerto. Esas son las huellas desastrosas que deja el desánimo en nuestra vida. Y a veces no queremos asumir que estamos desanimados, pero el diablo sabe, porque él maneja los hilos como si fuéramos nosotros una marioneta, nos manipula, nos maneja con los hilos y nos deja inútiles, habiéndonos inyectado el desánimo. El desánimo, hermano, a veces se lo ve como una forma de semilla que el diablo siembra en la iglesia. Todos están desanimados. Hay veces me da miedo en nuestra iglesia cuando el que está al frente, al final de una alabanza o de un comentario o de una lectura bíblica, dice desde el púlpito amén y nadie desde el asiento responde amén. Y eso me preocupa profundamente porque veo que nuestra iglesia está inyectada de desánimo. Alguien puede decir, yo no digo amén porque no estoy acostumbrado, yo no digo amén porque me da temor de decir en el momento equivocado, yo no digo amén porque no sé qué es lo que sea, pero hay mucha gente que no dice amén porque está desanimada, no tiene ánimo ni para decir amén. ¿Qué quiere decir? Que así sea. Estoy de acuerdo con lo que se está diciendo en el púlpito, por eso digo amén. Si lo que se lee en el púlpito es la palabra de Dios, yo digo amén, estoy de acuerdo con esa palabra, pero muchos de los que guardan silencio por causa del desánimo no apoyan la palabra de Dios ni siquiera en el culto. Hermanos, observe aquí algunas otras causas de desánimo. El texto que leí es muy rico, pero no lo voy a analizar más que lo que dije, de ver al predicador de Dios debajo de la sombra de ese enebro dormido, y vino el ángel de Jehová y lo despertó y le dio un poco de pan y de agua. El hombre que tenía deseos de morirse antes de dormir, ahora despierta, come pan, bebe agua. Y el ángel le dijo, levántate porque largo camino te espera. Y eso ahí está la palabra justa para el hombre desanimado, para la mujer desanimado. Levántate, porque largo camino te espera. Levántate, porque si tienes aliento de vida, Dios te va a usar. Es la misma expresión que Dios usó con Josué cuando le dijo, esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmaye. Es lo mismo que Pablo
le dijo a su discípulo Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 2 y el versículo 1, le dijo, esfuérzate en la gracia del Señor. Esas palabras son para Amén. nosotros, para los que nos desanimamos, para los que se desaniman más tiempo de lo aconsejable. Porque si usted nunca se desanima, entonces no sería humano. Si usted se desanima, es humano, pero no le dé alojamiento al desánimo, no le dé mucha confianza al desánimo. Al desánimo hay que tratarlo con un hola y chao. Llegó y se fue. Que no se quede a convivir con nosotros, hermano. Pero mire algunas cosas que el desánimo produce en nuestro hogar. Daña la vida de hogar. El desánimo daña la vida de una congregación y el desánimo daña profundamente nuestra alma. Es un enemigo tremendo. Es el arma que el diablo más usa, el desánimo. Y este año ha sido una lucha tremenda, pero mi discernimiento espiritual desde los primeros días de enero descubrió que este año mi batalla principal iba a ser contra el desánimo. Entonces me estoy preparando, no le estoy dando espacio, estoy sintiendo que estoy en una lucha cuerpo a cuerpo con el desánimo. Todos los días de una manera u otra aparece en mi vida y a veces me abofetea y otras veces yo le doy duro. Estamos peleando con el desánimo. Así es, pastor. Mire cómo dice la palabra acá, Primera de Reyes 19. Ahora les voy a leer ahí, versículo 8. Primera de Reyes 19, verso 8, dice, se levantó Elías, ¿no? Se levantó Elías, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ahora mire, hermano, dice que Elías tomó el agua, comió el pan. Dice acá el texto que fue fortalecido con aquella comida y aquella bebida. ¿De dónde vino esa comida? ¿De qué restaurante? ¿De qué fuente vino esa agua, esa bebida? La fuente era celestial, el restaurante era celestial, una panadería celestial, porque fue el ángel del Señor que trajo la comida y la bebida. La enseñanza es clara para ustedes y para mí. Es la palabra de Dios, es el alimento celestial, lo que nos va a dar energía para caminar 40 días como sucedió ahí. Lo que nos va a abrir el paso en la vida, lo que nos va a llevar adelante en la vida es el alimento celestial, pan y agua. El ángel trajo eso. Y ahora miren el versículo 12, cómo termina. Versículo 13, disculpe. La última palabra del versículo 13 es una pregunta que Dios hace. Dice, ¿qué haces aquí, Elías? Porque Elías se escondió en una cueva y entonces Dios fue para hablar con su predicador y le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Y Elías puso una serie de argumentos. Cuando Dios le preguntó la primera vez en el versículo 9, le hizo esa pregunta. Pero ahora vuelve a hacerlo en el versículo 14, la misma pregunta, ¿qué haces aquí? Y ahora escuchemos cuál fue el argumento de Elías, porque a veces es el nuestro también. Dice el verso 14, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías estaba diciéndole a Dios, estoy aquí porque quiero salvar mi vida. Ya vi que tus hijos han dejado tus caminos. Y a veces nosotros cuando sabemos de otros hermanos que dejan el camino del Señor, el diablo usa eso para desanimarnos. Dice Elías, han derribado tus altares, es decir, que ya no se rinde un culto correcto a Dios. Y cuando la iglesia no está en su mejor nivel espiritual, no se rinde un culto correcto a Dios, nos desanimamos. Y dice, ya han matado a tus profetas, a tus predicadores, ya no están.
Y como otros no están, nosotros tampoco queremos estar. Y a veces esas son las excusas, pero esas son las formas que aún dentro del mismo pueblo de Dios, el diablo utiliza situaciones para producir desánimo en nuestra vida. Y perdemos el rumbo, y perdemos el paso, y perdemos las metas, y nos vamos quedando sin frutos, sin resultados en el ministerio. Nunca antes, en los 7 años de vida de nuestra iglesia, habíamos visto los bancos vacíos como en el mes de enero y parte de febrero. Muchos hermanos viajaron. Algunos de ustedes recordarán del año anterior cuando yo decíamos que éramos una iglesia con una base poderosa porque teníamos 14 matrimonios. Recordarán eso, 14 matrimonios. Y yo decía, son muy pocas las iglesias que tienen esa cantidad de matrimonios. Hoy ya no tenemos 14 matrimonios, tenemos la mitad, quizás un poquito más, pero ya no están los 14 matrimonios con nosotros. Quiere decir que hemos perdido fuerza, que hemos perdido poder, y el diablo nos va empujando a un callejón sin salida. Andamos allí como caminando en el bulevar de los sueños rotos, ya no tenemos un sueño entero, una meta que luchamos. Estamos desanimados a veces, hermano. Y muchas veces cuando yo me siento solo, entonces cuando me aíslo, donde desánimo me visita y me quiere hacer compañía. Y no reacciono, pero la persona que me acompaña es don desánimo. Y entonces yo no hago nada, porque estoy atendiendo a don desánimo. Estoy desanimado, no hago nada, no tengo motivación, no tengo deseos de nada, no puedo ir un paso hacia adelante, no tengo metas, apenas ando como deambulando por esta vida. Y el diablo ganó la batalla y logró que el desánimo conviva conmigo. Hermanos, quiero preguntarles a ustedes, ¿ya les ha pasado que el desánimo les visitó? Quiero preguntarles, ¿ya golpeó el desánimo a su puerta? Quisiera preguntarles también, ¿es el desánimo que anda caminando a su lado? Porque el desánimo, hermanos, aparece en cualquier momento, no se anuncia y se instala en nuestra vida y nos destruye. Ahora quiero que mire un poquito, por favor, ahí en Primera de Samuel. Antes del libro de Reyes va a encontrar los libros de Samuel. En Primera de Samuel, capítulo 30. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Mientras ustedes van ahí a la búsqueda, les cuento un poquito el contexto. El contexto nos habla acerca del rey David. David había querido pelear para un rey que se llamaba Aquis. Ese rey Aquis era un gran enemigo de David. Y luego en las persecuciones David fue a donde estaba el rey Aquis. Y para que no lo mataran, David se tuvo que hacer el loco, tuvo que fingir que estaba loco. Dice la Biblia que el rey David escribía tonterías en las paredes, lo que hoy llamaríamos graffiti. El rey David, hermano, se le caían las babas, o sea que él actuaba, quería demostrar que estaba loco, y entonces cuando el rey Aquis lo vio así, le perdonó la vida. Y luego iban a pelear juntos, pero los generales del rey Aquis no le tenían confianza a David y le dicen que él se vuelva a su pueblo. El pueblo donde estaba David se llamaba Siclac. Y cuando David llegó a su pueblo, había un desastre, hermano. Toda la ciudad estaba incendiada. Y descubrieron que los amalecitas pasaron por ahí. Y entonces se llevaron a todas las mujeres y a todos los niños como esclavos. David tenía 2 mujeres en ese tiempo. Una de ellas era Abigail. Y ella se la llevaron como esclava. Con ese fondo de historia, les voy a leer versículo 4 a 6. Mire cómo dice la palabra, Primera de Samuel 30, versículo 4.
Dice entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Mire qué tremendo, ¿no? Lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer en Carmel, cautivas. Y ahora, atención, y David se angustió mucho porque el pueblo estaba de apedrear, pues todo el pueblo estaba en amargura, cada uno por sus hijos y por sus casas. Mas David se ofreció a Jehová su Dios. Al principio del versículo 6, hermano, dice que David dio mucho. Al versículo 6 dice que David se fortaleció en Jehová. Aquí el problema, la solución. Cuando David vio esas casas sin sentido y que los hijos, niños y mujeres fueron como esclavas, se angustió mucho. Y dicho, oído, tenemos un problema y viene otro y otro más y otro más y ni siquiera estamos del primero y comienzan a aplastarnos. Que todo el pueblo estaba en amargura y la opción que encontró el pueblo dice, vamos a apedrear, vamos a agarrarlo con él. Es decir, que lo quisieron matar. Estaba angustiado, estaba desanimado completamente, estaba sin energía. El pueblo se cansó de llorar al punto que no tenían fuerzas de seguir llorando. Imagine qué cuadro tan tremendo, hermano. Y ahora yo les digo esto, hermanos, en la vida cristiana, quizás alguno lo vivió en su vida familiar o en su vida laboral, pero en la vida cristiana muchas veces nos van a querer apedrear sin razón. Muchas veces se inventarán historias sobre nosotros. Las peores historias fabricarán. Mucha gente sabe que tiene un problema, un poder de destrucción en sus lenguas. Muchas cosas van a decir de usted. Muchas cosas han dicho de mí en el pasado. Pero como uno está en la batalla de la fe, uno dice, bueno, estos son los gajes del oficio. Son cosas que suceden. Cuando uno está en la batalla, siempre va a recibir ataques. A veces el fuego es del enemigo y otras veces recibimos fuego amigo. Y tenemos que estar preparados para eso. Porque sabemos que el fuego amigo duele mucho más que el otro. Esas traiciones como las que experimentó nuestro Señor con Judas el Iscariote, esas traiciones también se viven en la obra de Dios. Hermanos y hermanas que trabajaban fielmente junto a nosotros, codo con codo, un día se levantarán, hablarán mal, dirán cosas sin sentido, nos difamarán. A veces, hermanos, somos apedreados injustamente en la vida y tenemos que saber cómo sobreponernos a la lluvia de piedra que cae sobre nosotros. No sirve ponerse a llorar. No sirve ponerse a preguntar, ¿por qué me sucede a mí esto? Solamente tengo que aguantar el apedreamiento y después ponerme de pie y seguir sirviendo al Señor. En otras palabras, tengo que ser hábil para desprenderme del desánimo y con gozo seguir sirviendo al Señor. Amén. Hermanos, muchas veces yo miro aquí en mi casa y tengo una cantidad de sermones inconclusos. Principalmente los días lunes tengo una cantidad de hojas frente a mí. Algunos de esos sermones o escritos que he hecho tienen años y los miro, los repaso, paso tiempo y digo, no, este no lo voy a terminar. No me acuerdo qué era lo que quería poner aquí. No recuerdo a qué quería llegar con ese tema. Y a veces pasan muchos años y tomo uno de esos escritos inconclusos y me viene como nada, todo así, chum, chum, y termino el mensaje o termino el escrito. Pero a veces, como escritor, me pasa que sufro cuando veo el papel en blanco y no viene ni una sola idea a mi cabeza. Principalmente mis días de sufrimiento son los lunes,
porque esos son los días donde yo ya quiero tener el mensaje del jueves, del sábado y del domingo. Por lo menos quiero tener las ideas. Y a veces es hasta el mismo jueves y todavía no tengo el mensaje y sufro. Entonces, hermanos, muchas veces el desánimo viene de diferentes maneras. Hay algunos hermanos que se desaniman porque le fue mal en su trabajo. Y entonces, hermanos, se olvidan de que Dios es el que nos provee todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pues así le escribió Pablo a Timoteo. Le dijo, te mando que digas a los ricos de este mundo que no pongan su esperanza en las riquezas, sino en Dios, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Cuando nos va Amén. mal en el trabajo, hermano, Dios dice, pon la confianza en mí, yo soy el que puede darle todas las cosas en abundancia, no unas migajas, en abundancia para que las disfruten. Hermano, yo no tengo que desanimarme porque todavía, mis hermanos, cuando no tengo dinero, todavía Dios usa una viuda que viene y pone su última blanca en la ofrenda, su moneda más pequeña. Hermanos, cuando no tengo dinero, me acuerdo que Dios dice en su palabra, mía es la plata y mío es el oro. Entonces no tengo que Amén. preocuparme. Cuando no tengo dinero, hermanos, no tengo que desanimarme porque todavía Dios sabe dónde está el pez que tiene las perlas de alto precio. A Dios, hermanos, todavía tiene todos los métodos de sostén. Dice la gente, usted va a la panadería o al supermercado y dice, ¿cómo va a pagar? Con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito, en efectivo. ¿Cuál va a ser su forma de pago? Pero hermano, cuando yo no tengo dinero, yo puedo preguntarme cuál va a ser mi forma de recibirlo. Y la Biblia dice, ahí está la multiforme gracia de Dios. Multiforme gracia de Dios. Dios, hermano, tiene el control sobre todo lo económico y Él sabe cómo proveernos y sabe cuando tenemos necesidad. Por lo tanto, el dinero no debe ser un tema de desesperación ni de desánimo para nosotros. Hermanos, tenemos que entender que cuando nosotros tenemos dificultad para conseguir la comida, Dios tiene unos cuervos modernos que nos pueden traer pan y carne de diferente manera. Amén. ¿Entiende? Dios, así como usó cuervos para llevar pan y carnes para el predicador Elías, Dios puede usar diferentes clases de cuervos, diferentes vías para traernos alimentos. ¿Cuántas veces yo podría escribir unos cuantos libros al ver, hermanos, de la cantidad de formas de que Dios me ha provisto de comida? Dios siempre nos sorprende, siempre hay un maná nuevo, siempre hay una provisión celestial nueva. Como dice el Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La panadería del cielo sigue funcionando todos los días y Dios provee para sus hijos todos los días, hermano. No Amén. tengo que desesperarme por el alimento, no tengo que estar desanimado por el alimento. Y si me faltan bendición, hermanos, todavía el Señor puede darme más agua de la peña de Oreb, porque de la peña de Oreb sigue obrando agua de bendición para nosotros, para ustedes y para mí. No tengo que desanimarme, hermano. Dios nos entrena a nosotros en el desánimo. El diablo nos mete en el terreno del desánimo para destruirnos. Pero cuando estamos en el terreno del desánimo, Dios nos entrena para ser victoriosos. En mi vida he entrenado en los bosques. Corríamos con los futbolistas, 25, 30 futbolistas como locos entre los árboles. Con esos mismos futbolistas corríamos en la arena, a la orilla del mar. Entrenábamos en la arena, entrenábamos en el barro. Nos entrenaban para poder funcionar en todo terreno
Los hijos de Dios, hermanos, tenemos que aprender a entrenar y a ser victoriosos en el desánimo. Ese es un terreno desconocido para muchos, no saben cómo pararse, pero el Hijo de Dios tiene que aprender a tener victoria en el desánimo. Hermanos, el desánimo va a golpear la puerta de nuestra vida. En lo posible, no se la abra, pero si el desánimo entra a su vida sin su consentimiento, sin su aprobación, si el desánimo entra a su vida sin su permiso, pues entonces preséntele batalla y aprenda a ser un vencedor en el desánimo. Amén. Repito, no conviva con el desánimo, no le dé confianza al desánimo, sáquelo rápidamente de su vida. No se quede mucho tiempo debajo del enebro. Ese es un lugar oscuro, es un lugar solitario, no es un lugar aconsejable. Que un cristiano conviva con el desánimo no es lo más aconsejable. Hay que derrotarlo y hay que seguir adelante. Cuando el pueblo de Dios trabajó en el muro en los días de Nehemías, dice Nehemías 4, versículo 6, que edificaron el muro hasta la mitad, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Hermanos, el ánimo nos moviliza, el ánimo nos pone activo. Cuando hay gente en nuestra congregación ordenando las sillas, preparando el equipo de sonido, cuando hay gente en nuestra congregación cocinando, cuando hay gente en nuestra congregación pegando textos bíblicos en las paredes, ahí se ve el ánimo, hermano. Y uno se contagia y dice, gloria a Dios, hay hermanos que están vivos, que están conectados, que están haciendo algo para su Salvador. Muchos se equivocan y solo miran al púlpito, quién canta, quién predica, quién hace la lectura bíblica. No, mire quién barre, mire quién limpia los baños, mire quién cocina, mire quién pega textos en la pared, miren a quién reciben a la gente en la puerta. Hermano, y va a haber gente que está animada, que están en el servicio, cada uno en su lugar, hermanos. El pueblo levantó el muro hasta la mitad porque tuvo ánimo. Nosotros no hemos hecho todo para Dios en Maranata. Quizás hemos levantado el muro hasta la mitad. Nos queda mucho por hacer en esa obra todavía, pero mucho. Amén. Y lo vamos a hacer con buen ánimo. Hay que orar a Dios para que ponga buen ánimo en nuestra alma. Que a pesar de todas las luchas y de los problemas que vienen sobre nosotros, que nos hacen sentir atrapados en un callejón sin salida, a pesar de todo eso, tenemos que pedir a Dios que ponga buen ánimo en nuestra alma. Por último, hermanos, a Salmo 34, y ahí vamos a terminar. El Salmo 34, versículo 17, si podemos mirar ahí un momento. Salmo 34, versículo 17, dice así la palabra de Dios. Salmo 34, versículo 17, dice la palabra, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias, de todos sus desánimos. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son esos? Los desanimados. Y salva a los contritos de espíritu. ¿Quiénes son esos? Los desanimados. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Así que, hermano, el desánimo está por todos lados, deambula por todas las congregaciones, por todas las familias, por todos los lugares de trabajo, anda por la fábrica, anda por las calles. El desánimo quiere meterse en nuestra vida y ahí tenemos que presentar batalla. Cuando el desánimo golpee nuestra puerta, mostrémosle los dientes y alejémoslo de nuestra vida, porque la prioridad es servir a Dios y para servir al Señor tenemos que estar bien, pero bien animados, hermanos. Bueno, que Dios bendiga su palabra en este día y sus vidas. Amén.